Norma Internacional de Contabilidad, NIC 12, Impuesto a las Ganancias. ¿Qué es un impuesto? Un impuesto es un tributo que se paga a la administración pública para cubrir gastos de orden público. Estos a su vez son de carácter obligatorio, ya sea a personas individuales como a personas jurídicas. ¿Qué son ganancias? Son provechos u beneficios de orden económico obtenido por una empresa o una entidad en el curso normal de sus operaciones. ¿Cuál es el objetivo de esta NIC? El objetivo es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. El principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las consecuencias contables y futuras como recuperación, liquidación en el futuro del importe en libros de los activos o pasivos, las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. También aborda el reconocimiento de los activos por impuestos diferidos o la presentación del impuesto a las ganancias en los estados financieros. ¿Cuál es su alcance? El término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros. También incluye retenciones sobre dividendos que se pagan por parte de una entidad, ya sea una subsidiaria, asociada o un acuerdo conjunto. Definiciones. Ganancia contable. Es la ganancia neta o pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. Ganancia fiscal. O también podría ser una pérdida fiscal. Es la ganancia o pérdida de un periodo calculada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales sobre la que se paga o recuperan los impuestos a las ganancias. Gastos o ingresos por el impuesto a las ganancias. Es el importe total que se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. Impuesto corriente es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia o pérdida del periodo fiscal. Pasivo por impuestos diferidos. Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. Actividad por impuestos diferidos. Son cantidades por impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros. Diferencias temporales. Son las que existen entre el importe en libros de un activo o un pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Base fiscal de un activo o pasivo. Es el importe atribuido para fines fiscales a dicho activo o pasivo. Fiscal. Base fiscal de un activo. Es el valor que será deducible sobre los beneficios económicos que para efectos fiscales, cuando se recupere el valor en libros de dicho activo, si tales beneficios serán igual a su valor en libros. Base fiscal de un pasivo. Es igual a su importe en libros, menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente en periodos futuros. Reconocimiento de activos y pasivos por impuestos corrientes. El impuesto corriente, que corresponde al periodo actual y años anteriores, debe ser reconocido como un pasivo en la medida de que éste no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponde al periodo presente y a los años anteriores, sobrepasa el importe a pagar, el exceso debe ser reconocido como un activo. El importe a cobrar, que corresponda a una pérdida fiscal, si ésta puede ser retrotraída para recuperar cuotas corrientes satisfechas en periodos anteriores, debe ser reconocido como un activo. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos. Diferencias temporarias imponibles. Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por el reconocimiento inicial de una plusvalía o el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y en el momento de la transacción no afecte la ganancia contable ni la ganancia o pérdida fiscal. El reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición de que su importe en libros se recuperará en forma de beneficios económicos que la entidad recibirá en periodos futuros.
Cuando el importe en libros excede a su base fiscal, el importe de los beneficios económicos imponibles excederá al importe fiscalmente deducible para dicho activo. Esta diferencia será una diferencia temporaria imponible y el correspondiente pago de impuesto en los periodos futuros será un pasivo por impuesto diferido. A medida que la entidad recupere el importe en libros del activo, la diferencia temporaria deducible irá revirtiendo y como resultado la entidad tendrá una ganancia imponible. Esto hace probable que los beneficios económicos salgan en forma de pago de impuestos y por esta razón es que esta norma exige el reconocimiento de los pasivos por impuestos diferidos. Estas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se registran contablemente en un periodo pero se computan fiscalmente en otro periodo. Tales diferencias temporarias son conocidas con el nombre de diferencias temporales. Las NIF permiten o requieren que ciertos activos sean contabilizados a valor razonable o sean revaluados. En algunas jurisdicciones, esta revaluación o ajustes por valor razonable de los activos afecta directamente la ganancia o pérdida fiscal, por lo tanto se corre un ajuste a la base fiscal y no da origen a ninguna diferencia temporaria. En algunas otras jurisdicciones la revaluación de activos no afecta la ganancia o pérdida fiscal, por lo tanto no se corre ningún ajuste a la base fiscal. No obstante, la recuperación del importe en libros del activo producirá un flujo fiscal de beneficios económicos que será diferente al importe deducible para dicho activo. Entonces, la diferencia entre un activo revaluado y su base fiscal es una diferencia temporaria que da origen al reconocimiento de un activo o pasivo por impuestos diferidos. Reconocimiento inicial de un activo pasivo. En el reconocimiento inicial de un activo pasivo pueden surgir diferencias temporarias. Si por ejemplo en la compra de un activo parte del costo o la totalidad del activo resultan ser no deducibles para efectos fiscales. El método de la contabilización para esta diferencia temporaria dependerá de la naturaleza de la transacción que haya surgido en el reconocimiento inicial del activo o del pasivo. Continuando con el reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos, a continuación hablaremos acerca de las diferencias temporarias deducibles. La norma establece que se reconocerá un activo por impuestos diferidos a causa de todas las diferencias temporarias deducibles, siempre y cuando la entidad espere obtener ganancias fiscales futuras contra las cuales cargar estas diferencias temporarias deducibles. Por ejemplo, supongamos que nosotros como entidad tenemos un inventario y la mitad de este inventario está deteriorado, caducó o no se va a poder vender, por lo que procedería contablemente a reconocer la pérdida, pero la ley del impuesto sobre la renta permite reconocer la pérdida fiscal hasta el momento en el que se haga la destrucción del inventario. Entonces esta pérdida de inventario que todavía no se puede deducir generaría un activo por impuesto diferido. Otro ejemplo de diferencias temporarias deducibles sería el registro contable de ciertos activos al valor razonable. Al estar registrados al valor razonable, posteriormente estos activos podrían ser revaluados. Esta revaluación generaría o implicaría un ajuste a nivel contable, pero si no se realiza ningún ajuste a nivel fiscal, este hecho generaría una diferencia temporaria deducible. Ahora bien, ¿cómo sé cuándo tengo que registrar o cuándo surge un activo por impuestos diferidos? Muy bien, tengo que tener presente que si la base fiscal del activo es mayor al importe en libros del mismo, esto automáticamente generaría un activo por impuestos diferidos. Debe reconocerse un activo por impuesto diferido siempre que se puedan compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores las pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, siempre y cuando exista la posibilidad de que la empresa o la entidad pueda obtener ganancias fiscales futuras contra las cuales cargar esas pérdidas y créditos fiscales no utilizados.
Reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos. La norma establece que al final del periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos. En ese momento, la entidad procederá a registrar un activo de esta naturaleza anteriormente no reconocido, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por impuestos diferidos. Inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas. Aparecen diferencias temporarias cuando el importe en libros de las inversiones que se tengan en subsidiarias o sucursales no sea igual a su base fiscal, que comúnmente esta base coincide también con el costo de dichas inversiones. Continuando con la medición de activos y pasivos corrientes de tipo fiscal, ya sea que estos procedan del periodo actual o de periodos anteriores, deben ser medidos por las cantidades que se espera pagar o recuperar de la autoridad fiscal. Esto será utilizando la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado. En el caso de Guatemala, las siguientes son las tasas de impuesto: 10% para la renta imponible y para la renta de capital, del 5 al 7% para la renta imponible de ingreso, que de 1 quetzal a 30,000 quetzales sería el 5%, y el 7% sobre el excedente, y el 25% para la renta imponible de utilidades. Medición de activos y pasivos diferidos. Estos impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas impositivas que se espera sean de aplicación en el periodo en que el activo se realice o ya sea el pasivo sea cancelado. Esto basado en las tasas y las leyes fiscales que al final del periodo de presentación hayan sido aprobadas o estén en fase de aprobación. La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará la consecuencia fiscal que se derivarían de la forma en que la entidad espera al final del periodo sobre el que está informando recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos. El importe en libros de un activo por impuesto diferido debe someterse a revisión al final del periodo sobre el que se está informando. Los activos y pasivos diferidos no deben ser descontados, ya que la norma no lo permite, porque la norma dice que esto resultaría inapropiado de exigir y que tal descuento de activos y pasivos por impuestos diferidos cambiaría las cifras, las cuales ya no podrían ser comparadas entre las entidades. Reconocimiento de los impuestos corrientes y diferidos. La contabilización en el periodo corriente o periodos posteriores debe ser coherente. Partidas reconocidas en el resultado. El impuesto corriente y diferido se reconocerá como un gasto o como un ingreso y se incluirá en el periodo, excepto una transacción o suceso que se reconoce en el mismo periodo o en otro diferente, fuera del estado de resultados o en otro resultado integral directamente al patrimonio. Una combinación de negocios. La mayoría de los pasivos y los activos de los impuestos diferidos aparecerán cuando se incluyan en la ganancia del periodo contable o en otro diferente, por ejemplo, los ingresos por intereses, dividendos, los costos intangibles que se hayan capitalizado, los cambios en valor en libros de los activos y pasivos, cambios en las tasas normales fiscales, una reestimación y cambios en la forma esperada de recuperar el importe. Partidas reconocidas fuera del resultado. Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse fuera del estado de resultado si se relacionan con partidas que se reconocen en el mismo periodo o en otro diferente, en otro resultado integral o directamente en el patrimonio. Por ejemplo, un cambio en el importe en libros procedente de una revaluación de propiedades, planta y equipo, diferencias de cambio que surjan de la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero, impuestos diferidos que surgen de la combinación de negocios, cualquier activo y pasivo resultante por impuestos diferidos, identificables en la fecha de la combinación de negocios, los activos y pasivos por impuestos diferidos que afectan el importe de la plusvalía o la ganancia. Una entidad reconocerá una nueva formación de hechos o circunstancias que existían a la fecha de adquisición y otros beneficios por impuestos diferidos. Impuestos corrientes y diferidos surgidos de pagos basados en acciones.
La entidad puede obtener una deducción fiscal. El importe de esa deducción fiscal podría diferir del gasto de la remuneración asociada y acumulada que podría surgir en un periodo posterior, por ejemplo, los servicios recibidos de un empleado. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la compensación. Una entidad compensará los activos por impuestos corrientes y los pasivos por impuestos corrientes si y solo si la entidad tiene el derecho exigible legalmente de compensar los impuestos reconocidos y tiene la intención de liquidar por el importe neto o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. Aunque los activos y pasivos corrientes de naturaleza fiscal se evalúen y reconozcan por separado, se compensan en el estado de situación financiera sujetos a los mismos criterios que los establecidos por los instrumentos financieros en la NIC 32. Una entidad debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si y solo si tiene reconocido legalmente el derecho de compensar activos corrientes por impuestos contra pasivos corrientes por impuestos, y los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal. Ahora hablaremos sobre el gasto por el impuesto a las ganancias. El gasto por impuesto relacionado con el resultado del periodo procedente de las actividades ordinarias se presentará como parte del resultado del periodo en los estados de resultado del periodo y otro resultado integral. Diferencias de cambio en los activos o pasivos por impuestos diferidos en moneda extranjera. La NIC 21 exige el reconocimiento como ingresos o gastos de ciertas diferencias de cambio, pero no especifica si tales diferencias deben ser presentadas en el estado de resultado integral. Por consiguiente, cuando las diferencias de cambio en los activos y pasivos por impuestos diferidos extranjeros se reconozcan en el estado de resultado integral, estas diferencias pueden clasificarse como gastos por impuestos diferidos, si se considera que esa presentación es más útil para los usuarios de los estados financieros. Y por último, hablaremos de la información a revelar. Los componentes principales del gasto por el impuesto a las ganancias se revelarán por separado en los estados financieros. En las circunstancias descritas en el párrafo 52A de esta norma, la entidad debe revelar la naturaleza de las consecuencias potenciales que podrían producirse en el impuesto a las ganancias en el caso de que se pagaran dividendos a sus accionistas. La información a revelar requerida en el párrafo 81 literal C de esta norma permite a los usuarios de los estados financieros entender si la relación entre los gastos por el impuesto y la ganancia contable está fuera de lo normal, así como comprender los factores significativos que pudieran afectar a tal relación en un futuro.